También es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en Escritura Audiovisual de la Universidad del Magdalena, formó parte del elenco de Los Comediantes de la Noche, es humorista, actor, comediante, guionista y productor. Es docente en carreras de comunicación social y periodismo de varias universidades. Profesor Freddy, buenas noches. Y nos acompaña Hola, también, buenas noches. gracias, y nos acompaña también el doctor Jorge Mario Caram, quien es doctor en educación y sociedad, tiene un magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Actualmente es vicerrector de investigación de nuestra universidad y es un reconocido creador de contenido y streaming. Buenas noches, doctor Caram. Querida Tatiana, muy buenas noches a toda aquí nuestra comunidad que nos acompaña. Muy bienvenidos. Gracias. Estos expertos invitados especiales nos hablarán de creación y producción de contenidos entre el escenario y el algoritmo, explorando la industria del entretenimiento digital. Bienvenidos nuevamente y adelante, profesor. Bueno, nuevamente muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bien, no puedo negar, mi querido Freddy, a mí me da mucha emoción estar en este momento acá contigo. Ya hemos podido compartir varias veces, pero me emociona, me sigo emocionando como la primera vez que lo vi en Comediantes de la Noche. Caramba, qué gusto tener este espacio y poder compartir acá, mi querido Freddy. Bien, el tema que nos convoca puede sonar incluso un poco complejo y eso de pronto generó en algunas personas, ve, ¿por qué mencionan algoritmo? ¿Sí? Lo que pasa es que la palabra algoritmo, al momento de crear contenidos, es una palabra que se nos vuelve medio tabú, se nos vuelve mística para muchos, porque en pocas palabras es cómo hacemos para que el contenido que creamos y subamos a redes sociales genere audiencia, interés, expectativa, monetice y por supuesto genere el impacto que esperamos, digamos que reconozca ese impacto de manera positiva el esfuerzo para montar estos materiales, porque no es un proceso ni mucho menos fácil. Además de todos estos elementos que destacan la carrera y formación de Freddy, Freddy tiene una creación constante de contenidos, tiene una productora llamada Beltrán Producciones, en donde también está dedicado a ello. Seguramente muchos de los que están acá hemos tenido la fortuna de seguirlo también en un espacio que maneja dirige Freddy, pero está junto con Iván Marín, que se llama, me quiere recordar el nombre de la emoción, me puse nervioso, es algo con café, pero ¿cómo es Hasta que que se llama? acabe el café. Hasta que se acabe el café. Hasta que se Hasta acabe que el café, sí, hasta que se acabe el Ay, café. carajo, yo no traje café, me puse nerviosito. Pero bueno, es que los nervios hacen parte de este proceso y también es disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Mi querido Freddy, quiero compartirte una serie de preguntas, también invitar a las personas que nos acompañen a que hablemos un poco sobre esto, pero quiero comenzar sobre ese tema del algoritmo, ¿no? Y es, ¿tú cómo experimentas esa sensación frente a un algoritmo del que se habla mucho, pero a la vez no hay mucha precisión? ¿Y cómo sientes tú que responden las plataformas y las métricas, las estadísticas ante los contenidos que tú produces? Bueno, muchas gracias, querido vicerrector. Ahorita se me quedó corto el saludo para todos. Tenía acá un problema con el micrófono. Espero que me estén escuchando muy bien. Buenas noches para todos y un gusto estar acá con ustedes. Respecto a la pregunta, lo del algoritmo, digamos que hace unos años uno no se preocupaba por eso, por pensar en cómo responder a las redes sociales. Digamos que yo como artista tenía mi preocupación del escenario. Yo trabajo es en vivo, yo siempre he dicho, no, mi negocio es vender espectáculos en vivo, ¿cierto? Hacer shows para empresas, hacer shows en teatro, presentarme en varios sitios, ese es mi negocio. Pero de un tiempo para acá, cuando vienen ya las redes sociales, empieza uno a pensar, por ejemplo, en esa palabra de algoritmo. El algoritmo se refiere a la efectividad que uno tiene con los contenidos digitales. Em, Creo que el algoritmo responde a,
digamos, al contenido que usted está haciendo y a la efectividad que usted tenga. Pero algo que yo también me di cuenta con eso del algoritmo era la permanencia. Yo necesito la permanencia y necesito el algoritmo, pues, para que la gente sepa que uno todavía está vivo, ¿sí o no? Para que digan, este comediante, ¿cierto? Todavía sigue acá. Y eso también permitió abrir otra puerta, que es la del negocio, que ver las redes sociales, y ahí es cuando viene la palabra influenciador, que maneja los algoritmos, que son las respuestas y cómo esas personas de verdad pues tienen respuesta en las personas y ya se volvió parte, por ejemplo, de la publicidad. Antes la publicidad, cierto, era el algoritmo funcionaba era para la televisión y usted se acuerda que el algoritmo uno estaba pendiente era del rating. Entonces el rating, el horario prime, ¿cierto? La novela de las 8 era lo máximo, el horario de las 9 de la noche, el de las 10 de la noche ya baja la audiencia, las audiencias ya era preocupada y también en radio cuando son las mayores audiencias. Por eso todas las emisoras tienen programa mañanero, porque la mañana es donde más escuchan radio. Y ahora con las redes sociales y pum, rompe eso, ¿cierto? Y entran ya presupuestos para los contenidos digitales. La preocupación es de cómo se mueven los algoritmos en las redes sociales, cuáles son los días que son pertinentes para subir, cuáles son los horarios, qué tipo de contenido, la cantidad, etcétera. Y me di cuenta, profe, que también no hay que depender, cierto, de las plataformas, sino yo dependo es de mí. Me explico. Por ejemplo, el día que se acabe Instagram, ¿qué será de esos señores de Instagram, cierto? El día que se acabe YouTube, ¿qué será de esos señores de YouTube? Pero si se acaba YouTube y si se acaba Instagram, se acaba TikTok, se acaba, bueno, toda la cantidad de redes sociales, va a quedar el nombre de uno. Entonces, realmente el algoritmo funciona cuando funciona para la marca, cuando es de verdad la marca la que permanece y no uno trabaja para el algoritmo en la plataforma, que el algoritmo funcione para mí, para Freddy Beltrán, que la gente se acuerde de Freddy Beltrán, para el día que yo de pronto se me acabó Instagram y de pronto solo tengo mis redes sociales en cierta plataforma, ¿cierto? Pues diga yo, el algoritmo funcionó porque la gente me sigue siguiendo, perdón. Entonces yo creo que la efectividad del algoritmo, a eso se refiere el algoritmo, es la efectividad con que sus contenidos digitales tienen respuesta en las personas. Con base en esto, quiero plantearte lo siguiente. Esto es un elemento que yo lo escucho con bastante frecuencia, sobre todo en las personas que hacen un performance, no solo para crear contenido, sino como parte de su ejercicio, por ejemplo, actoral, en tus representaciones, todo ello. Y es el Freddy que está detrás del escenario, ¿sí? Que es el otro punto, ¿no? Algoritmo y escenario, ¿sí? A mí siempre me cuestiona Freddy y sé que esta es una pregunta muy cliché, me perdona en todo caso, pero pues hace parte incluso seguramente del morbo y por eso la saco adelante la pregunta. Y es la diferencia entre el Freddy, digamos, real y el Freddy que está en el escenario, ¿sí? Si el Freddy real es serio, es tímido, es qué sé yo, y cómo logran mantener de todos modos un escenario de autenticidad ya en la creación de contenidos cuando de pronto el algoritmo pareciera señalar que si dices, qué sé yo, una grosería o si dices un apunte, pareciera funcionar más o los mismos seguidores en un momento dado casi que parecieran esperar un poco. Me imagino ver los Simpson, siempre recuerdo la frase de Bart Simpson, haz lo tuyo, ¿sí? Entonces quisiera preguntarte un poco sobre cómo mantener esa autenticidad, querido Freddy. Bueno, yo tengo una ventaja, ¿cierto? Que ya, como yo soy comediante, el tipo de contenido que espera la gente de mí es de humor. ¿Cierto? Por ejemplo, si eso fuera una cuenta de un político, ¿cierto? Lo que ellos esperan son cosas muy serias y que hable
de eso. Si eso fuera la cuenta, no sé, por ejemplo, miren lo del pollo frisbee, que su contenido es muy cercano y ahorita con lo de España y todo eso, ¿cierto? Cómo las marcas empezaron a, ¿cierto? Ese movimiento, solidaridad por nuestra marca colombiana, por la identidad y todo eso, y entonces como todos se suman y todos somos amigos, pero de pronto por detrás, ¿cierto? KFC está haciendo cuentas y no es que Frisbee ahora está vendiendo más que nosotros, los mismos y cierto, pero delante de la gente, cierto, lo que dice el profe es que uno muestra otra cara. Si uno sí es auténtico. Y eso, por ejemplo, es un problema que yo me planteé hace un tiempo, porque para mí, el Freddy público era el Freddy que la gente veía en televisión, era el Freddy que la gente veía cierto, en el escenario y ya. Y ya la gente no tenía que saber yo qué como, qué duermo, qué me gusta, qué no me gusta, qué eso. Y cuando ya empiezo a crear contenido y la gente, oiga, pero mire que yo me comí eso y la gente, ay, Freddy, qué chévere, qué bacano. Oiga, pero mire que yo estoy aquí en tal lado, estoy haciendo eso. Entonces, eso funciona para la gente porque las redes sociales permean la intimidad. Y creo que y cuando uno es auténtico, ¿cierto? Pues yo no he cambiado nada. Eh, Trato de ser ese lenguaje como yo estoy hablando acá, soy en mis redes, ¿cierto? Soy muy coloquial. Entonces, cuando uno tiene una identidad, ¿cierto? Cuando uno tiene un propósito que es mantenerse en redes, que es convocar, ¿cierto? Los objetivos claros para mis redes sociales. eh, Cuando uno tiene claro ese concepto, sé, por ejemplo, que mi nombre yo lo necesito, o sea, porque, bueno, primero porque como, cierto, yo vivo de esto, entonces yo no es mi marca, yo la cuido, yo no la voy a embarrar con eso, yo la quiero, cierto, entonces ya cuando el mismo nombre de uno es una marca, entonces uno pues se cuida muchísimo y y creo que la autenticidad está en eso, en tener claro los objetivos con sus redes sociales, tener claro el personaje, tener y sobre todo saber qué va a comunicar. Yo ya sé que quiero comunicar mi vida cotidiana, que la gente se identifique con lo que yo hago, que se sientan muy cercano. Por ejemplo, la gente cuando escucha nuestro podcast nos dice, no, es que yo me siento ahí como charlando con ustedes, como si yo estuviera en la mesa porque yo opino, yo digo eso, ustedes están diciendo eso y la embarran, dijeron algo mal, entonces yo los corrijo. Eso, cuando uno logra eso, es súper. Y creo que, por ejemplo, si quieren seguir un ejemplo de contenidos digitales, de cómo han manejado una problemática, miren el caso de Frisbee. Es que hubo como un lagueo. Tú estás ahí todavía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo acá los estoy escuchando, Perfecto. acá veo como muchas pantallas, ¿cierto? Y lo estoy viendo usted, Pero, profesor. bueno, Ah, bueno. perfecto, perfecto. Eh, Mira, es que en esto pues voy a hacer algo atrevido, mi querido Freddy, pero digamos que a veces siento que lo que nos diferencia en algunos roles que hacemos es que tú tienes unos cuantos miles de seguidores más que yo, pero al momento de transmitir estamos como expuestos ante el público, ¿no? Estamos como en un momento, yo siento como hay una identidad. Además me encantó cuando decías la gente como entra al proceso y se hace parte de... Yo acostumbro muchas veces a escucharte en lugares públicos y me pasa y termino respondiendo lo que ustedes están preguntando y entra uno en la conversación, es muy agradable eso. Pero también noto un Ajá. detalle y quiero preguntarte porque en eso yo siento como una especie de identidad. Casi que me falta decir, amiga, vea, yo me identifico en esto. Y es lo siguiente. Eh, yo sí, bueno, primero tu marca es Beltrán, Beltrán Producción. Y Beltrán no habla solo de Freddy. Beltrán hay toda una familia Beltrán. ¿Sí? Y lo digo porque además en Hasta que se acabe el café, por ejemplo, eso hace parte del escenario. Cuando has hecho short, hablando, qué sé yo, del juego de las sofás, notarás que siempre trataré de llevar el tema hacia videojuegos porque es mi tema natural, pues involucras a tus hijos, sí, involucras un poco la familia. Cuando yo acá estoy transmitiendo, tú conociste el otro día a mi hijo llega a que lo acompañe, a que se vaya a acostar, yo transmito, después de este proceso siempre me pongo a transmitir y, y como que así uno no quiera, la familia entra, ¿sí? Entonces quiero preguntarte un poco sobre ese dilema, ¿sí?
porque una cosa es con uno, pero una cosa es cuando la familia también empieza a entrar. Necesariamente hasta que se acabe el café han llegado temas, llamémoslo del ámbito de lo privado, que se vuelven públicos en ese momento. ¿Cómo manejar esa situación? Porque no es tan fácil, digamos, no es tan optativa como pudiera uno pensar. Mira que uno lo piensa, ¿cierto? Porque cuando uno involucra algo en redes sociales, le da el derecho a las personas a que opinen sobre lo que usted está haciendo. Miren el caso de Tatán, Maleja, sus hijas, ¿cierto? Como hay gente que dice, no, qué divertido, va gente que va a decir, no, pero es que, porque le hacen eso a las niñas? Así no se educa, así no sé qué, pero ellos se están divirtiendo en familia. Y cuando usted hace eso, pues le abre ese derecho a las personas. ¿Por qué? Porque lo que hablamos ahorita está hablando de su intimidad y parte de su intimidad es su familia. Y, y uno es como el tema, ¿cierto? Sentimental, digamos, partiendo del tema sentimental, que si usted quiere involucrar a sus cercanos, pues tiene que apelarse que lo vuelve público y la gente cree que tiene el derecho, o sea, yo no es que diga, me meto con la familia de nadie, no van a pensar eso, pero ya se cree con el derecho ¿de qué? De opinar de eso. Y ustedes saben que en las redes sociales uno es experto en todo. Es experto en crianza, es experto en derecho familiar, es experto, ahorita somos expertos en registro de marcas internacionales, todas las semanas somos expertos en algo. Y si usted es capaz de aguantar eso, pues vuelva público su familia. Yo, por ejemplo, he involucrado a mi familia porque somos auténticos, o sea, como que por ejemplo, mi hijo es rubio, chiquito, y cuando yo lo veo es que acá, si estuviera acá hace unos años, él estuviera acá metido. ¿Quiénes son ellos? No, son de la Universidad de Cataluña, sí, pero ¿de dónde salieron? Y él se mete acá y yo lo dejo. Y además porque yo también busco en las personas que pierdan el miedo a hablar en público y por ejemplo, es algo que yo les enseño a mis hijos, el hablar en público, en expresarse, en todo eso. Mi hija estudió cine y televisión y es la que crea ahorita los contenidos, es la directora. Mi hijo fue actor, ¿cierto? Él tuvo su manager, tuvo, trabajó en unas novelas, en una película de niño chiquito, y pues yo los dejo, ¿cierto? Hasta donde se pueda. Me dolería, por ejemplo, que alguien dijera algo malo de mis hijos, me dolería que alguien opinara contrario, opinaría como que a veces esos chistes así que se pasan, pues la gente cree que como uno es comediante, se cree con derecho a hacerle chistes agresivos y eso, mejor dicho, ustedes vieran cómo yo me pongo acá rojo, pero acá yo les pongo sonrisa. Entonces, creo que cuando uno involucra a la familia de tantos años, mire que varios, por ejemplo, actores tienen sus hijos actores, tienen sus hijos, entonces creo que eso se da. Yo abrí el espectro para ese medio, ¿cierto? De lo que es lo digital y todo, y es el negocio de la familia. Yo creo que todas las familias tenemos derecho a nuestro negocio, ¿cierto? Yo no sé, eh, más o menos algunos hijos comparten los quehaceres de que sea su padre y siguen continuando y pues espero que de pronto no me salga un hijo comediante, pero me salga un hijo actor y una hija directora de cine. Entonces ahí vamos en ese camino. Qué interesante. Mi hija también estudió dirección de cine y televisión. Qué curioso, no sé si en los mismos lugares, pero bueno, ya tenemos otro Hagamos elemento la de identidad. productora, Sí, sí, sí. hagamos Sí, una productora, ahí tenemos ya dos directores y hacemos caramba. pongamos 50-50, jefe. Querido Freddy, quiero preguntarte lo siguiente en relación a ello. ¿Cuál piensas tú que ha sido como el contenido de lo que mucho que generas, que de pronto te sorprendió ver lo efectivo que resultó? ¿Sí? De pronto se viralizó y tú decías, ve, no se me ocurrió que esto me terminara dando. Claro, me gusta ese tipo de pregunta porque es como desafíos al algoritmo. Sí, claro, no, mira que uno tiene que, ¿cómo decirlo? Es en el medio audiovisual, ¿cierto? Uno tiene que entender que
hay triunfos que uno no sabe y hay fracasos que uno no entiende. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo monté un reel y fue un día que yo fui a una el último que me fue viral y que me fue re bien fue uno que yo subí una ciclovía y encontré un personaje muy curioso que corría con un bafle así de grande. Uno encontraba gente pues de pronto trotando con su baflecito, sus audífonos, pero este man llevaba un bafle de esos de fiesta y a mí me dio curiosidad y armé una historia alrededor de ese día ahí en la ciclovía. Y fue casualidad y yo no sé, esa vaina se viralizó, eh, lo compartieron mucho, como a veces, por ejemplo, yo puedo hacer acá un libreto elaborado y voy a hablar sobre el Día de la Mujer y no sé qué tan, y armé mi libreto y le metí edición y le metí efectos y esa vaina le fue re mal. Entonces, pero antes me ha ido bien, entonces yo creo que y después yo leo, no, fue que el algoritmo cambió, que Instagram ahora, si usted utiliza el hashtag no sé qué, entonces no se viraliza. Y si no utilizó hashtag, entonces si utilizó hashtag y todos esos cambios que hacen las plataformas, es pues para que usted esté preocupado por subir contenido y por, cierto, se lo hacen depender de eso, que si usted no sube contenido, mejor dicho, se le van a perder seguidores y lo vuelven así súper dependiente. Y como yo les dije, suba o no suba Reel, al menos la gente que me sigue sabe que Freddy Beltrán tiene su cuenta, ¿cierto? Yo necesito viralizar, claro, porque eso también es mi negocio, ¿no? Si la gente, por ejemplo, cuando me dice, no, vaya, mande sus estadísticas, a uno cuando lo contratan como influencer en redes sociales le toca mandar estadísticas, eh, qué tanto porcentaje de hombres, qué tanto porcentaje de mujeres, las edades, etcétera, etcétera. Y a mí me va muy bien porque ya les dije, el espectro del humor es muy amplio. Entonces, y uno con el humor puede trabajar muchos temas, demasiado temas, ¿cierto? Y por eso es que a veces buscan ciertos influenciadores para ciertas marcas porque tiene la temática y eso, pero los que más funcionan para todo, todo, todo en general es el humor. Pero yo diría que entonces, por ejemplo, esa sorpresa de ese reel tan sencillo que fue contar una historia, es el que más ha funcionado. Creo que cuando a veces uno se preocupa por meterle mucho efecto y muchas vainas y creo que menos es más. Creo que eso es lo que ha funcionado para el algoritmo y lo mismo, la autenticidad y eso. Creo que a mí el hecho narrativo me funciona demasiado, como que, oye, estuve en la ciclovía, muchachos, y entonces yo iba corriendo por acá y yo iba subiendo por la 26 y entonces de pronto miren al que me encontré. Y pasa al señor. Yo al principio estaba todo envidioso porque yo lo vi. Entonces yo empiezo a contar una historia y creo que lo narrativo es muy pertinente para las redes sociales y es lo que más me ha funcionado. Cuando uno narra algo cotidiano que la gente se identifique, funciona demasiado. Mira que yo no sé si será por tema de edad, por tema educativo, pero evidentemente hay brecha generacional entre los que llevamos contenido y ya estamos muy por encima del quinto piso, ya empezamos a arañar el sexto, a un No muchacho diga eso, profe. Usted a es un muy muchacho, joven, profe. gracias, basta, basta, basta. Distinto a que a un muchacho, ¿no? A una persona joven que, digamos que en la creación de contenido de los jóvenes, sobre todo el colombiano, particularmente el colombiano, gusta una serie de terminologías y de palabras que como que nos identifican. En pocas palabras, para mí gonorrea sigue siendo es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Entonces no la tengo dentro de mi léxico. En ese sentido, quisiera preguntarte, Freddy, si tú en un momento dado, dado que tú tienes una formación académica, trabajas también académicamente, eh, si tú tienes algún término o algunos elementos que tú has sentido alguna vez, me censuré yo mismo. Voy a dar el ejemplo concreto. En el ayer, pichu, pichu. Esto sí tiene que ser algunos de esos primeros tiempos para recordar esa palabra. Yo sé que tú sabes qué digo cuando digo pichu, pichu. Algo así, pero en esta época, mi querido Freddy. Eh, sí, sí, creo que obviamente por mi formación y por mi forma de pensar, yo no toco tres cosas y creo que eso nadie debería hacerlo. La política, la religión, ¿cierto? Y lo escatológico. Ya es lo demasiado vulgar
y de pronto esos temas prohibidos. ¿Por qué? Porque primero como lo escatológico, lo morboso, lo cierto, pues no me queda bien. Yo soy papá, cierto, y un papá pues hablando de la marihuana y hablando de eso y de las viejas y de la prostitución y de la droga, como que a mí no me queda bien. Yo tengo, o sea, uno también tiene que dar ejemplos, ¿cierto? Y de lo que uno es. Y yo pues no soy así y no me quedan esos temas. Lo político es porque no quiero morir. Sí, o sea, yo tengo mi opinión política, pero mi opinión política es mía, es mía, ¿cierto? Yo digo eso, entonces y lo otro, eh, es lo religioso. Lo religioso es algo también íntimo, ¿cierto? Yo nunca haría contenido, por ejemplo, no, es que esa religión es mejor que otra, o qué chistoso se ven los cristianos, o qué chistoso se ven los católicos, o qué chistoso se ven aquellos, lo otro. No, esos son temas muy delicados para mí que yo nunca entraría en polémica. Y antes yo tenía otro tema que también me autocensuraba y era el fútbol. Imagínense que, ¿cómo no? Es artista y su negocio es la gente, ¿cierto? Su negocio es transmitir cercanía y confianza. Cuando uno dice algo íntimo, siempre va a haber alguien que no le gusta. Por ejemplo, yo dije, bueno, alguna vez yo decía, yo no voy a decir nunca a quién soy hincha porque pronto los del otro equipo van y me cogen recelo y fue la época de la violencia del fútbol y todo eso. Pero un día me invitaron, a mí me gusta el equipo Millonarios y me invitaron a algo de Millonarios. Y a mí se me dio por subirlo a redes y claro, la gente que estuvo bien, bien, pero la gente que estuvo mal, mal. Y me dieron durísimo, no, pero sé cómo seguir con las chandas, que no sé qué, que fue papá. Y me dieron durísimo y creo que también entonces uno, por ejemplo, para el tema de las redes sociales, hay que tener mucha seguridad en lo que va a decir, cómo lo va a comunicar y porque usted puede decir, por ejemplo, profesor, me decía algo acá, Carito, usted tenía poquitos seguidores, pero no, mire que cuando uno empieza con poquitos seguidores, pero créame que usted en un tiempo de pronto se viraliza y todo eso, y la gente, cuando usted se viraliza, le van a atacar el pasado y le van a buscar y le van a buscar los primeros videos. Ay, pero mire que acá usted decía que blanco es mejor que negro y no es que, y no es que negro es mejor que blanco. Entonces, hay que recordar que lo que quede en redes sociales o en los contenidos digitales prácticamente queda para siempre. Así usted borre sus cuentas, alguien ya lo descargó, alguien ya lo copió, alguien incluso, por ejemplo, han borrado cuentas. Ustedes saben que cuando hacen investigaciones de eso, no es suficiente borrar una cuenta, sino el algoritmo le encuentra todo lo que usted dijo. Tan, 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 con quién chateó, con quién no chateó, con quién, qué dijo, qué no dijo. Entonces, es un tema chévere porque obviamente yo creo que hoy en día todas las personas necesitan una huella digital con sus contenidos digitales y se han dado cuenta con las marcas, se han dado cuenta con las personas, se han dado cuenta que hoy en día el personaje es más importante que el medio. Y miremos en el periodismo, es más importante la marca de Vicky Dávila que de Semana. Es más importante la marca de Daniel Sampero Espina que de la revista Cambio. Es más importante, y si se dan cuenta, miren la cantidad de seguidores, tienen muchos seguidores más que el medio. Eh, por ejemplo, yo hoy en día no me preocupo de pronto no me han trabajo en televisión. Por ejemplo, porque ahora los actores hacen contenidos digitales. Pues porque no sale trabajo, es la verdad. Porque si usted no está permanente y usted no está, cierto, creando contenido, pues van a pensar que, mejor dicho, se le acabó la carrera y hoy en día, pues, por ejemplo, para todas las personas artistas, la permanencia en redes sociales les han permitido, ¿cierto? Establecer vínculos con la gente y eso, pues, ha crecido más. Yo sé que, por ejemplo, yo con mis amigos actores, hemos ganado más plata en campañas de publicidad, que lo que uno gana que lo que uno gana, lo que le paga, por ejemplo, una productora de televisión. Yo, por ejemplo, una campaña, digamos, para cierta empresa X, no, que necesitan Reels, YouTube, no sé qué tan, eso fácilmente son 40 millones de pesos.
pero entonces a mí me contrataron para ser actor y tengo que trabajar en una novela. Así me pasó hasta que se acabe, hasta que la plata no se pare, y me pagaban 1 millón por capítulo, pero el capítulo para grabarlo duraba una semana. Entonces me ganaba 1 millón en una semana. Y yo en 3 días gané 40 millones de pesos haciéndole publicidad a la misma novela. Entonces, creo que el tema de las redes sociales, de los temas que yo me censuro y eso, pues han permitido que yo, por ejemplo, tenga esa brecha de crear, de que ya hoy en día pues haya encontrado el formato de lo que yo quiero decir y cómo lo quiero comunicar. Me hiciste acordar alguna vez un creador de contenidos, de hecho cuando estaba empezando yo también en este proceso y compartía en un grupo, me llegó mi primer hater, ¿sí? Y lo comentaba como con cierta emoción, como si uno lo esperara, pero sí, en el fondo uno como que medio lo espera, pero cuando llega el o la hater, eh, el odiador, para decirlo en español, es un tema no tan fácil porque uno es emocional, uno es sensible. ¿Recuerdas algún ataque particular, como que te digas, este se me volvió mi hater memorable o mi hater femenino memorable? ¿Algún escenario así donde tú dijeras, pero trato de negociarlo, y no, está dedicado a ello? No, sí, claro. Cuando, por ejemplo, como yo les dije, yo antes, digamos, de llegar a la televisión y todos los medios, yo trabajaba, era como artista itinerante, ¿cierto? En universidades, en bares, etcétera. Y cuando uno llega a la televisión, eh, súper bien, porque uno dice, qué chévere, la logré y todo eso, pero llegan las redes sociales, la comunicación directa, los seguidores, y cuando empiezan a decirme, uy, pero este man, ¿de dónde salió? Ese man, uy, al principio, yo tenía una vieja que me decía, uy, pero este ñero, ¿dónde lo sacaron? Me decía la vieja. Y yo, pues, y yo no estaba preparado para sentir odio, porque la verdad, a mí me iba bien en todos los escenarios y claro, yo me presentaba, me bajaba al escenario y la gente que me veía pues queda contenta. Uno sabe que está contenta la gente porque se lo dicen y sobre todo pues porque no se han ido. Cuando el público se le va, pues es porque usted como artista le fue mal. Pero yo como artista me iba muy bien y yo tenía un ego demasiado grande para pensar que siempre me iba bien y que siempre me iba a funcionar lo que yo hacía, pero llega las redes sociales y hay cierta gente que usted no le gusta, que no eso, y yo no estaba preparado para eso. Y uno tiene que en redes sociales estar preparado para eso, para que hay gente que no esté de acuerdo con lo que usted hace y con lo que usted dice. Hoy en día no me afecta. Y hoy en día no, si me dicen algo, pues yo, bueno, listo, no lo determino, pero, pero al principio cuando salieron las redes sociales era horrible esa sensación de persecución de que me van a escribir, de que me van a decir, no sé qué, etcétera, etcétera. Y a mí el que me ayudó fue mi amigo Iván Marín. Él me dijo, Freddy, ¿cuántas personas le dicen que está bien su trabajo? Muchas. Supongamos un porcentaje de 1.000 personas que le dicen que está bien, hay una que le dice que está mal, ¿cierto? Y yo le dije, sí. Muy bien, entonces usted se queda con las 999 que les gusta su trabajo o se va a fijar en la única persona que no le gusta. ¿Qué quiere hacer usted? Y yo, no, yo me quedo con mis 999. Pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces uno tiene que aprender a quedarse con la gente que sí le gusta. Si hay un seguidor que a usted le cae mal, yo sé que eso se duplica y son dos que le va a caer bien. Entonces no hay que preocuparse por el que no le gustó su marca, el que no le gustó su nombre, el que no le gustó su trabajo y quedarse con los dos que sí le gusta y mejor dicho, esos dos van a ser multiplicadores. Eso es lo que yo he hecho todos estos años. Buenísimo. En este momento, con lo que acabas de decir, voy a aprovechar la papaya y voy a sacar mi escarapela de psicólogo por lo siguiente. Eh, Cuando uno mira las nuevas generaciones al momento de producir contenidos, claramente son distintos a las generaciones que las precedieron. Pero algo que sí tenemos un poco las generaciones anteriores es que no nos convence rotularnos en esquemas como que tenemos ansiedad social, que tenemos depresión. No es que no la tengamos en un momento dado, pero no, yo no voy a andar presentándome cómo están, soy Jorge y tengo depresión o tengo ansiedad social, no, eso a mí no me representa, ¿sí? Pero en los jóvenes a veces aparece esto, ¿sí? Como la depresión. Tú ves que muchos de los creadores de contenido jóvenes
tienden a decir qué es el síntoma que los acompaña. No me parece una buena estrategia, pero hace parte de esta generación. ¿Y por qué lo destaco? La depresión, clínicamente hablando, hace que las personas tengan muy mala percepción ante las respuestas del público. Entonces, para decirlo con tus mismos términos, en vez de ver las 999 personas que hablan bien, ven la que habla mal. Se dejan llevar mucho por eso. El depresivo es capaz que le dicen eso. Mire, hay 999 personas hablando bien. Eso quiere decir que solamente una persona está en lo correcto. Tengan mucho cuidado con eso. Aprovecho ese tip que aquí nos dice Freddy, porque es fundamental y plantearía una diferencia. Pero siendo también nostálgico, mi querido Freddy, quiero preguntarte algo. Dado que tú encarnas un momento de el teatro callejero, yo te recuerdo por allá en la 63, en Lourdes, para las personas que no vienen en Bogotá, Lourdes es un parque, no, es una iglesia muy representativa que contaba con cuenta todavía con una plaza muy grande donde creo que aún hoy día, sí, todavía me las voy a dar de que ya no voy por esos lados, aún todavía muchas personas se ubican a hacer, digamos, improvisación o cuentería, ¿sí? Pasas de ahí, tienes un escenario en televisión muy marcado, es que realmente Comediantes de la Noche, todo será, pero marcó un enorme hit en la población. Para mí es el único programa que en su momento logró desbancar a los gloriosos Sábado Felices. Eso no es un tema menor, porque desbancó un elemento de cultura popular muy fuerte. Luego tienes unos escenarios muy interesantes en cine, ¿sí? Precisamente con Iván y con todo un combo muy importante que, por supuesto, lo hemos seguido y lo hemos disfrutado ante todo. Y ahora llegas a estos momentos donde la creación es muy digital, ¿sí? Hay un escenario de creación digital en donde estás en redes, donde ya la gente nos empieza a ver así. ¿Qué extrañas de lo anterior y sientes que valdría la pena que ese escenario un poco más análogo pudiéramos recuperar algunas cosas en la creación de contenidos digitales actuales? Bueno, no, creo que es, o sea, para mí hoy en día lo analizo y son diferentes, digamos, diferentes ítems de mi trabajo, ¿cierto? Como lo dije, realmente mi negocio es hacer eventos en vivo. Yo lo que hago es ofrecerle a las empresas mi espectáculo de comedia. El stand-up comedy me permite a mí hablar de lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si hay un lanzamiento de una marca de jabón, yo les ofrezco un stand-up comedy sobre jabón. Entonces yo les digo, no, pues voy a hacer un stand-up comedy sobre... Ese es mi negocio realmente. Y las redes sociales lo que a mí me permiten es como que estar visible, ¿cierto? En el imaginario de la gente, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, creo que a mí lo que más me gustaría es presentarme en vivo todo el tiempo, no hacer tantos contenidos digitales ni nada de eso, porque realmente eh, para eso se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo, que grabe, que edite, que no sé qué, es más, mucho esfuerzo, ¿cierto? Y realmente lo que yo quisiera dedicarme todo el tiempo es como la comedia en vivo. Creo que lo que uno extraña, ¿cierto? Son como esos espacios universitarios. No sé si esos vuelve a ser así, esos escenarios de tertulia. Yo me acuerdo que yo me la pasaba en la Universidad Pedagógica, en la Nacional, en la Javeriana, la Cataluña todavía no la conocía, entonces por eso no estaba allá. Pero, pero esos momentos, ¿cierto? De diálogo, de convencer y todo eso, el tú a tú yo siempre le he dicho, no, pues la comedia es para consumirse en vivo, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Es como lo que yo, pues, me gustaría, eh, pues, no renunciar nunca a eso. Eso es lo que, viajar, conocer nuevo público, eso es lo que realmente es cierto. Cuando, por ejemplo, en la pandemia, que eran los shows virtuales, que no hay, o sea, de lo más duro que me ha tocado hacer es un show virtual, porque ustedes se conectan y yo no sé cómo usted está allá, si está con el celular, si está con el computador, si escucha bien, si está bien conectado. Yo necesito la respuesta. Entonces, la primera vez que yo hice algo así virtual y no entendía el tema, no, me fue re mal. Yo sufrí, yo acá, ay, ¿cómo hago? Si están ahí, uno se siente como
¿cierto? Una clase virtual uno se siente como en una tabla Ouija. Hay alguien ahí escuchando, uno todo el tiempo con ese temor sí, de conectar con la gente y que lo estuvieran escuchando y todo eso. Entonces, pero la virtualidad también nos permitió conectarnos entre muchas personas, ¿cierto? En un mismo lugar y me hizo modificar mi lenguaje de humor, que no solo fuera hablado, sino que fuera visual. Eso también lo aprendí. Entonces, lo que yo he hecho es adaptarme, pero sí, 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 lo mío siempre será la permanencia en vivo siendo comediante. Me hiciste acordar la época donde uno daba conferencias o clases o escenarios, pero las personas estaban con tapaboca, ¿sí? Y pues uno presumir que estaban riendo, que estaban reaccionando, era un momento complejo. Siempre han sido aprendizajes. Pero hay un elemento que caracteriza, o sea, sí, la generación de humor, por ejemplo, tiene grandes ventajas a la hora de enganchar audiencias, pero también tiene una taquilla muy particular que la he sentido bastante marcada con los que crean contenidos de humor, y es el riesgo a repetirse. ¿Sí? Es decir, tú haces hoy una presentación, un comedy, y alguien te grabó o te grabas tú mismo, y vas y te presentas al otro día y, mejor dicho, eso sí que se opone, por ejemplo, al tema de un cantante, ¿sí? Donde la gente al contrario antes trata de saberse de memoria la canción y si no cantan lo que ya la gente sabe, más bien la dificultad es que acepten lo nuevo, ¿sí? En el caso del comediante es lo contrario, es como que siempre que llegas tienes que crear lo nuevo. ¿Cómo asumir ese reto tan de nuevo milenio? Generar algo nuevo, en tu espacio particularmente. No, creo que pues en esa parte me dio bien, como la parte creativa, porque pues lo mío ha sido como la dramaturgia. Cuando estuve en la universidad estudiando artes escénicas, pues lo mío era la dramaturgia, entonces escribir obras de teatro, etcétera. Y ahorita en la televisión, pues mi maestría es en escritura audiovisual, entonces escribo libretos, escribo obras de teatro, escribo, entonces para mí esa parte creativa no me da durísimo. Y obviamente digamos, en los géneros artísticos, la persona está esperando, cierto, cosas nuevas del comediante, pero por ejemplo, lo que tú decías del cantante, si se repite la canción, o sea, la gente va a escuchar la misma canción que ha escuchado en radio todo el tiempo, o que la ha visto en YouTube, etcétera, etcétera. Y con los comediantes pasa es que no, que ya vio eso en YouTube y quiere ver repertorio nuevo. Entonces eso me pasaba mucho cuando estaba en Comediantes de la Noche, que yo pues grabé muchas rutinas, no tenía tanto repertorio, grabé muchos programas y nos tocaba grabar 2 programas por martes, entonces escribía 2 rutinas, etcétera, etcétera. Creo que ese reto también me ayuda mejor dicho, a estar aquí conectado con mi repertorio y sobre todo a crear como una metodología de trabajo creativa para no asustarme que tenga que crear cosas nuevas. Entonces, en esa parte creativa, pues me ha ido muy bien y creo que cuando uno arma una metodología de trabajo, se le hace mucho más fácil. Yo tengo mi metodología de trabajo y pues prácticamente eso es lo que yo enseño cuando me invitan a los talleres de contenidos y eso, en los contenidos de escritura y eso, es lo que yo enseño, cómo son esa metodología de trabajo. Hay que tener una planeación, sí, y eso es lo que yo enseño, tener una planeación y una metodología de trabajo. Y lo bueno es que los temas no se acaban, nunca se acaban, siempre hay temas para todo. Y todos los días suceden cosas en el mundo y todos los días hay cosas de qué hablar, ¿cierto? Entonces, eso no, los temas nunca se van a acabar, nunca se van a acabar. Entonces, eso es parte de la metodología que yo trato de inculcar, ¿cierto? Obviamente mi metodología es ver noticias, estar leyendo, ver eso, nutrir. Por ejemplo, hoy, cierto, si a mí me dicen, no, que lo más difícil, no, pues imagínense hacer charlas virtuales y empiezo acá, ¿cuál es lo difícil de la charla virtual? No, que esa vaina no se conectaba, que no sé qué. Y yo tengo una metodología de trabajo y de todo siempre hay temas, siempre hay todo de qué hablar. Bueno, quiero igual, Tatiana, abrir el espacio, por supuesto, a preguntas. Es un espacio muy abierto para ello, ¿no, Tatiana?
Claro, profesor, sí, señor. Acá estoy en el chat y hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quisiera intervenir. Sí, por Y qué triste, supuesto. no hay preguntas, pero ¿por qué no? Está muy entretenida la No. conversación. Ah, no, tal vez es porque no les dijimos que en el chat, si quieren, si tienen preguntas ahí en el chat, con mucho gusto la escriben y Ujú. las respondemos en el tiempo que nos queda, si tienen alguna Eso. duda. O si lo quieren preguntar de manera directa, claro que sí. También Ah, pueden ¿se Pueden, pueden abrir preguntar el con micrófono? voces. sí, Ya. pueden Sí, sí. intervenir y abrir el micrófono. Hola, hola, Mario Flores. Buenas noches. Hola Mario, Buenas bienvenido. noches, Mario. Vice, buenas noches y muchas gracias, profe Freddy, por su participación y como le decía a nuestra compañera, estuvo muy entretenido, entonces nos quedamos ahí sin escribir, pero voy a aprovechar el micrófono. Profe, hoy hay algo y es un reto bastante importante, y es cómo saber comunicar también a las diferentes generaciones. Yo creo que hoy estamos viviendo como una situación muy particular con todas las generaciones. No es lo mismo a un anciano que no lograron ser migrantes digitales, a nuestros papás que quizás son migrantes digitales, nosotros que ya somos nativos digitales, ¿cierto? Y estos otros, nuestros sobrinos o algo que ya son digitalizados completamente. Hay un reto en la parte educativa. ¿Cómo considera usted desde su experiencia que pudiéramos cautivar mucho más a los jóvenes a que hagan investigación, a que entiendan la ciencia, a que aprendan de estas nuevas diferentes formas, de estas formas emergentes de divulgación de la ciencia a partir de lo que tú haces? Ese tipo de marketing académico, no sé cómo se pueda llamar, ¿cuáles serían esas estrategias que deberíamos utilizar nosotros para poder motivar a los estudiantes y a nuestros compañeros a que hagan ciencia, que se divulgue de manera adecuada la ciencia y que pueda contribuir de una u otra manera a esa difusión del conocimiento que hoy tanto necesitamos? No únicamente de entretenimiento, sino hacer entretenido lo que a veces es muy ladrilludo. Sí, no, mira que tú tienes razón, ¿cierto? Eh, Uno tiene que, mejor dicho, estar en onda con los tiempos. Y si uno se queda, pues, ¿cómo decirlo? Se le acaba el negocio, digo yo. Entonces uno tiene que conocer cuáles son los nuevos lenguajes. Y creo que a veces cuando uno se queda es porque le falta investigación. Por ejemplo, a mí me da curiosidad cuando estoy hablando con alguien y me dicen, no, es que yo no sé quién es Westcol, no sé quién es este, no sé quién es, qué es un streamer, no sé qué es no sé qué es lo que hacen ellos. Y yo, pero si usted trabaja en medios digitales, ¿cómo no va a saber quién es quién? Obviamente uno no le queda tiempo de saber todos, pero uno al menos tiene que investigar y saber lo que está haciendo. Y ahorita queda muy fácil investigar cómo hacerlo. Por ejemplo, si uno quiere conectar con jóvenes, con sardinos, pues tiene que ver a quién está viendo los sardinos, ¿cierto? Por ejemplo, yo la otra vez escuché a alguien que está criticando a los streamers y, por ejemplo, eh, cuando estaban, por ejemplo, hablando la otra vez me encontré a Alejandro Reaño y él iba a entrevistar a Huesco. Y toda la gente, no, pero ¿cómo va a entrevistar a ese man que no sé qué, que fa? Y yo, pero ¿por qué no? Si es alguien que tiene que decir, si tiene público, es alguien que lo escuchan. Y entonces cuando uno se pone en esa parte negativa, pero ¿por qué esos manes sí, por qué yo no? Eh, Creo que ahí uno se está cerrando la puerta. Entonces, ¿por qué Westcol sí? Pues hay que investigar por qué él sí, cómo habla, cómo lo dice, qué está sucediendo, ¿cierto? Los temas que él está tocando y así uno darle la vuelta y trastocarlo con sabiduría. Miren los grandes influencers profesores que hay. Hay una profesora que yo conocí de Bucaramanga que habla sobre ortografía. Tiene s- Creo que La ya casi maestra llega al millón Mónica. de seguidores y es divina, se me olvidó cómo es ella es divina y ella enseña ortografía y a mí me da risa porque la gente dice, no, yo aprendo más que usted que con lo que me ha enseñado en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le está hablando rápido, le está hablando fuerte, le está hablando de directo, lo hace rápido. Eso es lo que uno tiene que aprender hoy en día, ¿cierto? Cómo se están moviendo las personas y cómo lo están haciendo lo otro. Entonces, uno, primero es su propósito, conquistar a la juventud, digámonos en este caso.
¿quién está hablando en la juventud? Ah, esos manes, voy a investigar cómo lo dice, cómo eso. Obviamente yo no tengo la razón de ser para, por ejemplo, como lo hacen los pelados de hablar con groserías todo el tiempo, yo no tengo ese ritmo, pero de pronto en vez de hacer ritmo, por ejemplo, cuando yo quería hablar de groserías en televisión, yo lo hacía con Pichu Pichu y esa vaina funcionó más que decir la grosería. Y fue algo que me salió así. Entonces, de pronto, en vez de decir la grosería, puede se le ocurrirse otra cosa y de pronto a los pelados les va a gustar más. Como lo dije, en este medio no sabe qué va a pegar y qué no. Y no ser cerrado que, a que esto es bueno y que es malo. O sea, si usted trabaja en medios digitales, nunca clasifique esos influenciadores son malos y esos son buenos. ¿Por qué critican a EPA Colombia? ¿Por qué critican a esos? Si ella tiene seguidores es porque tiene público. Y si tiene público, hay que investigar cómo le llegó a ella a ese público, su lenguaje, su forma de hablar, de pronto su espontaneidad, ¿cierto? Ella, su intimidad. A mí me queda grande, por ejemplo, coger acá, hola, ¿cómo están? Estoy acá en una conferencia, aquí con los de la U de Cataluña, que más, no sé qué, ellas rompen el cotidiano así. Hay gente que no tiene esa facilidad, de pronto el tipo de lenguaje, ella habla, no sé, perdón, discúlpeme, habla medio ñerito. ¿Qué más? ¿Cómo le has ido? No sé qué, mi gente, no sé qué. De pronto a mí no me queda bien el ñerito, pero si le hablo más bien coloquial, hola, ¿cómo están, amigos? No sé qué, no sé, todo hay que investigar y volverlo a su forma y darle la vuelta. Y creo que eso va a funcionar mucho. Listo. Gracias, Mario, por tu pregunta. Gracias, profe. Absolutamente de acuerdo. Permíteme complementar diciendo que en el terreno académico ese es uno de nuestros grandes retos. Dejar de mirar como por encima del hombro a creadores de contenidos que tienen tanto impacto y mirar cuáles son las claves que están usando para entender y aprender de ellos y de ellas. Realmente ese es un reto y es un desafío muy grande. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, Luis. Profe, tenemos a Luis Fernando. Si quieres, puedes por favor intervenir. Activa tu micrófono. Luis Fernando, estás muteado, estás con el micrófono apagado. Y Henry también levantó la mano. Creo que ya Luis Fernando activó. No logramos escucharte. Luis Fernando, si puedes apuntar, porque parece que el micrófono no te está funcionando, si puedes escribir la pregunta que nos quieras manifestar. Henry también estaba pendiente, también levantó la mano. Si quieres, puedes activar tu micrófono, Henry. Creo que en este momento está lloviendo muy fuerte, entonces de pronto por eso está molestando. Henry, te escuchamos, sí, te escuchamos. Bueno, para mí, como siempre, es un honor estar aquí en la Universidad de Cataluña en esta buenísima conferencia. Y pues, como tengo la oportunidad de conocer a estos influencers, Freddy hablaba que antes tenía su forma de escribir sus libretos y ahora que está haciendo sus estudios, aprende otras estructuras. Ya pues ya no se hablan de 3 actos, ¿cierto? Cuando se habla dentro de toda la narrativa transmedia basada en el storytelling. ¿Qué clase de estructura usas tú en la actualidad? Hay obviamente toda estructura, ¿cierto? Hay que tener hay los 3 momentos, ¿cierto? Su inicio, su no y desenlace, su inicio, ¿cierto? Su contextualización, su desarrollo de la idea y la conclusión. Esa es la forma clásica que se hace, creo, sino que hoy en día, pues, por ejemplo, para las redes sociales, funciona que empiece un gancho, empieza el gancho, ¡tin! ¿Sabías que los influencers ganan 50 millones al mes? Toda la gente dice, pucha, pues, ¿cómo ganan? Pues se los voy a contar. Resulta que hace poco no sé qué, y desarrolla la idea. Entonces, es esa narrativa, ¿cierto? Clásica, pero de hacerlo digamos, agregándole unas cosas que no los va dando las plataformas. Por ejemplo, si usted edita, ahorita hay que
si le mete edición, si le mete imágenes, si le mete reacciones, ¿cierto? Por ejemplo, si su estilo son si por ejemplo dice, ¿sabías que los influencers ganan más de 50 millones al año? Y entonces mi estilo es meter reacciones, entonces mete efectos, pedacitos de película, guau, 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 guau. Y eso, entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé editar, ¿cierto? Entonces, pues como yo ya sé editar y sé eso, entonces yo ya meto ciertas características que funcionan en lo audiovisual. Recuerden que hoy en día los contenidos digitales que más se difunden y más funcionan son los audiovisuales. Entonces, todo lo que yo escribo está en pro de mejorar lo audiovisual, lo que se ve. No sé si le Eh, respondí. Gracias, Henry. ¿Está mi futbolera? Mi futbolera, sí, señor. Si quieres, puedes intervenir, abrir el micrófono. Hola, hola, muy buenas noches para todos, para todas, ¿cómo van? Qué gusto conocerlos, al profe vicerrector, a Freddy, a todos los que están aquí. Bueno, soy de Bogotá, amo el fútbol y pues por el nombre de mi futbolera es un proyecto que estoy empezando a escribir y a ingresar en esto en las redes sociales. De profesión soy trabajadora social. Quiero unir esta parte del fútbol, más que todo el fútbol femenino que no ha sido tan visibilizado, con la parte social también. Obviamente también conocemos algunos futbolistas que han empezado desde abajo, que han venido de sitios muy problemáticos y que el fútbol los ha sacado adelante, pero también hay chicas que han tenido sus historias. Tengo esa línea, ¿verdad? Pero yo ingreso a las redes sociales y como mujer y como trabajadora social, a veces me impacta que esos súper influenciadores hacen unos videos que uno dice, Dios mío, esto no aporta a la sociedad, esto no aporta a, a nada de valor para unos jóvenes y aún así están súper pegados. Entonces, ahí es donde uno empieza esa dualidad y esa incógnita de decir, hago el oso o digo, discúlpeme la palabra, bobadas y pendejadas en las redes que no aportan a la sociedad o no aportan a niños jóvenes y adolescentes o en la parte de tanta violencia de género que hay. O me voy por mi sentido social, por mi parte de que amo el fútbol. Y inclusive vi un video de la hermana de un influenciador que dijo, nosotros empezamos a hacer como videitos sociales y ayudar a la gente, pero mira que eso no nos daba ni el 1% de dinero a lo que nos daba los chistes, las bromas y las cosas duras, eso nos daba más plata que lo social, los videos que ayudamos. Entonces, eso es muy fuerte, Freddy, eso es muy fuerte, profe. Entonces, tengo esa dualidad. Yo sé que Eh, para todo hay sectores. Y la segunda duda también es, ¿qué vamos a lo orgánico o en qué momento hacer ese proceso de libreteado, de organización y de estrategia libreteada o nos vamos más por lo orgánico porque estoy viendo que está más masivo lo orgánico, lo que salga, y lo chistoso y lo orgánico que con lo estructurado y libreteado? Muchas gracias. bueno, son dos preguntas, ¿cierto? Interesantísimas. Muchísimas gracias. A ver, yo creo, por ejemplo, voy a arrancar con lo último que dijiste. No, es que cuando nosotros hacíamos contenido social nos iba mal, pero empezamos con los chistes y nos fue bien. Y de pronto, pero miren el trabajo social que ha hecho un influenciador llamado Camilo Cifuentes, que es un man que llega a un negocito y le dice, ¿cuántas empanadas hay? ¿Cuánto vale la empanada? 1.500, véndame 100. ¿Cómo así? De verdad. Y muestra toda esa alegría y ese trabajo social que hace. Y mire que el man le fue muy bien. Entonces tal vez los que empezaron a hacer no contenido social lo empezaron a hacer mal. Y digamos que uno no debe perder el horizonte de lo que hace, ¿cierto? Si uno tiene esa misión social y lo quiere hacer y lo quiere comunicar, pues tiene que buscar la forma. Entonces de pronto fue que uno se queda con solo una forma de comunicar y como le fue mal, renunció a eso y cambió y se integró de pronto a la otra y a la otra forma de comunicar y ahí fue cuando le fue bien, ¿cierto? Pero entonces ese aprendizaje lo desecharon, porque de pronto cuando encontraron el chiste y le hubieran dado la vuelta a lo social, les hubiera ido mejor.
y hubieran vuelto a su objetivo. Entonces, uno tiene que, es cierto, uno tiene que buscar las formas, tiene que buscar el aprendizaje. Como dije en eso, a veces hay un boom, ¿cierto? A veces le ha ido mal y en algún momento va a despegar. Miren para Mr. Beast, cuántos videos él tuvo que hacer antes de ser que es Mr. Beast. Miren, todos los influenciadores, la historia de los influenciadores, cuánto tuvieron que hacer para lograr lo que hay. Y todos los temas son buenos, no hay temas malos. Y yo, por ejemplo, si el tuyo es el fútbol femenino, es es un terreno que no hay nadie hablando casi de eso, ¿cierto? Hay periodistas hay las periodistas, hay la esto, pero de pronto es del trabajo social. ¿Por qué no? Y si quiere, y arranque como lo haría, por ejemplo, Camilo Cifuentes, vaya por la calle y, oiga, niño, ¿sé qué se la pasa haciendo? No, yo no hago nada. Y bueno, ¿y qué tal? Le invito a jugar fútbol. ¿Y qué tal usted descubre una futbolista? No sé, ¿cierto? Es la forma como lo vas a contar. Creo que no es el tema, no es, por ejemplo, tu tema no es malo, el trabajo social, el tema es bueno, el problema es cómo lo comunica y eso es lo que vamos a trabajar. Y que ahí, no, o sea, y le voy a decir algo, todo está libreteado, todo lo orgánico, para que se vea orgánico, tiene que libretearse y tiene que organizarse. No hay nadie que haga cosas sin planearlas. Y si usted lo ve orgánico y ve que eso no se libreteó, es porque lo hizo muy bien. No quiere decir que coja libreto y tal cual lo diga, sino que dijo, en ese momento, este día, voy a hablar de esto y lo voy a decir así. Y sino que hay personas que son muy buenas y tienen esa facilidad de contar las cosas pero ya lo había planeado y ya lo había desarrollado. Entonces, no, hay personas que se les facilita así, hay otras personas que se nos facilita organizando el trabajo, planeándolo, y entre más usted planee y entre más lo haga, más orgánico se va a ver, y ese es el objetivo de, de aprender de eso. ¿Vale? Bueno. Mi futbolera, me voy a Mi permitir futbolera compartir, suena buenísimo, sí. está buenísimo ese nick, compartir un pequeño tip, pero una vez lo diga, voy a hacer lo contrario a lo que dice el tip. Cuando uno transmite, en mi caso yo transmito videojuegos, y cuando uno transmite videojuegos, una práctica que uno debe evitar en lo posible, que es imposible del todo, es que esté jugando un juego y empiece a hablar de otro, ¿sí? Porque pues saco a la gente de lo que estoy jugando. Hay veces pasa porque el juego se parece a otro, o llega un seguidor y te empieza a hablar de otro juego y uno trata de no me spamee, venga, volvamos un poquito a lo que estamos. Dicho eso, en este momento voy a hacer algo que no se debe hacer, y es hablar de otra persona. Teniendo acá al poderoso Freddy, voy a hablar de otra persona, pero es que me das la oportunidad, o papaya diríamos en el contexto colombiano, de mencionar que otra de las personas que nos va a acompañar acá, seguro te va a caer muy bien, mi futbolera, es nada más y nada menos conocida tuya también, por supuesto, Freddy, que Diana Rincón, periodista deportiva, una de los emblemas en periodismo deportivo femenino, de hecho la primera mujer que cubrió digitalmente mundiales, tuvo como un récord en el Mundial de Francia, en el Mundial de Rusia particularmente, y generó contenido de ello, así que vamos a disfrutarla mucho, y mi futbolera, de ella vas a aprender también cantidades, imagínate, estamos, y eso ha sido también un intento que estamos aquí articulando de lograr incorporar todo, no quedarnos nomás con un sesgo muy valioso, sino tratar de hablar de todo lo que conlleva este ecosistema. La creación de contenidos es un tema apasionante, te atrapa, y al que lo atrapa ya no lo suelta. ¿Sí? Yo tengo claro cuándo empecé y no sé cuándo voy a terminar de generar contenidos. Es más, les confieso que una fantasía que yo manejo, querido Freddy, es que quede aquí como con una sonrisa, algún día ya viejito, ahí riéndome de lo que estoy jugando, y cómo le pareció el juego, y ¡tac! Me caiga ahí, sí, o sea, como que ya, ahí cerré el capítulo. Tengan la seguridad que en ese momento diré, morí feliz. Ese es como el contexto. Uy, profe, podemos hacer un videojuego de mi futbolera, de pero fútbol femenino. por supuesto, claro que sí. Ese tipo de cosas son las que precisamente Freddy habla de cómo el escenario llega a algo, se improvisa y empieza uno a producir ahí cualquier cantidad de cosas. Y es lo más bonito de la creación de contenidos, un tema que no alcanzamos casi a mencionar acá, la colaboración. La audiencia se te vuelve un colaborador más, ¿sí? La audiencia en ese sentido es distinta, y Freddy, quería hacerte esa pregunta, no me quiero quedar sin preguntarte eso. ¿Cómo sientes la diferencia entre la audiencia análoga
a la audiencia digital, ¿sí? ¿Cómo sientes eso cuando tú estás en un stand comedy y el análogo de pronto quiere como participar? Y yo creo que es distinta a la participación de una persona en redes. ¿Cómo la has sentido y cómo la interpretas tú? No, creo que lo bueno es que obviamente a mí lo que más me gusta es como, ya lo dije, ¿cierto? Es el escenario, es el contacto humano. Las redes sociales permiten evidenciar que todavía soy vigente, que estoy vivo y me ayuda a tener esa vigencia con el público y esa cercanía. Y creo que el público de redes, ¿cierto? Me hace sentir como esa persona globalizada. Por ejemplo, cuando a mí me escriben, no, es que soy colombiano en Nueva Zelanda, soy colombiano en Australia, y es más, tenemos mucho público extranjero, ¿cierto? Soy de República Dominicana, soy de Venezuela, soy de Ecuador, soy de, etcétera, vivo en Miami, no sé qué, o sea, ese sentir, ¿cierto? De que usted es masivo, de que lo escuchan en muchas partes del mundo, eso le ayuda a uno, ¿cierto? A de pronto a planear cosas. Por ejemplo, dándome cuenta que tenemos mucho público fuera del país, pues nos abrió la posibilidad de hacer una gira en Estados Unidos, una gira en España, una gira en Australia, entonces eso sí, colombianos ahí, Dios mío, nosotros exportamos café y colombianos, eso sí, Dios mío, nos reproducimos mucho, mucho, mucho. Y, y en cualquier parte del mundo, entonces yo no sabía de ese mercado y eso me ayudó las redes sociales. Entonces sentir que uno es masivo, que es globalizado, le ayuda a uno a ampliar el espectro, ¿cierto? Y a mejorar su arte. Eso es lo que ha logrado. Estupendo. Tatiana, no sé si tenemos más preguntas, si Eh, alguien tiene más preguntas en el auditorio. bueno, profe, muchas gracias por las intervenciones. Tenemos un comentario de Lore Cañón. Este es para el profesor Freddy. Dice, yo uso el Fifiu y el Pichu Pichu en mi diario. Freddy, mi influencer. Mentiras, muchas gracias por la conversación, muy interesante y muchos puntos claves. Gracias. Bueno, entonces Eh, aquí nos despedimos, ¿sí? Freddy Ah, debe bueno, seguir Tatiana, muchas diciendo, gracias. Freddy debe seguir diciendo, cállese la jeta. Por eso fue que Ah, dijo. no, así son mis redes, calla la jeta. Ay, no hablamos de eso, pero las frases de recordación funcionan mucho en redes, por eso mis redes son calle la jeta, porque la gente nunca se acuerda usted cómo se llama, se acuerda de su marca, y mi marca hace 15 años cuando comenzó Comediantes de la Noche era calle la jeta, la gente se acordaba de mí, oye, usted es el de calle la jeta, yo por eso le puse así a mis redes. Eso es otra estrategia también que funciona muchísimo, las frases de recordación, que también pues para que hablemos de eso. De mi parte, profe, estimado vicerrector, pues si no es más... eh, Freddy, no, me muchísimas, despido, sí. muchísimas gracias. Pero claro, la pregunta de rigor, ¿dónde, en qué redes podemos encontrarte? Ya respondiste, pero igual te encontramos entonces en arroba calle la jeta. ¿En qué redes? ¿En qué plataformas? Sí, en Twitter @calle la jeta, en Instagram @calle la jeta, mi fanpage Freddy Beltrán, en TikTok soy @calle la jeta y en Tinder soy muy solito 123. Muy solito, uno, dos, tres. y en el Y de diplomado. contenidos, y en contenidos estás en Hasta que se acabe el café. ¿Dónde más te podemos encontrar? Tienes una presentación también, también en teatro, ¿cierto? Sí, acabamos de terminar temporada en el Teatro del Arte acá en Bogotá. La idea es que ahorita en los meses de junio, julio y agosto empecemos como una gira nacional en ciudades como Cali, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Neiva. Ya les estaré contando las fechas. Y ya para lo último del año, pues ya tengo programado un nuevo show, un nuevo stand-up comedy que lo vamos a presentar. Ya les voy a decir, estoy confirmando el escenario, pero posiblemente sea un auditorio muy central ahí en Chapinero, pero ya les voy a contar más adelante dónde va a ser. Y pues no, pues cualquier cosa, profe, ya saben, en el diplomado pues la idea es como enseñar estas cosas en los contenidos digitales, que qué bonito que eso ya se esté estandarizando, cierto, se vuelva un hecho académico, un hecho investigativo y podamos aportarles a los demás, pues para que
para que crezcan en sus redes sociales y en los contenidos digitales. Entonces, muchísimas gracias por abrir el espacio, por contarles hay cositas y hay secretos y cualquier cosa a la orden. Querido Freddy, muchísimas gracias. Muy orgullosos estamos de contar en este diplomado en creación de contenidos con énfasis en entretenimiento digital con Freddy en una nómina que les confieso, yo estoy apasionado. Vamos a tener a Freddy Beltrán, está acompañándonos Mauricio Navas, Fernando Navas, Diana Rincón, Ricardo Velasco, tenemos a Francisco Cañón, estoy yo. Entonces vamos a estar ahí generando unos contenidos apasionantes porque hacemos lo que nos apasiona. Mi querida Tatiana, si quieres ya este momento especial. Bueno, profe, muchas gracias. Para todos, invitarlos nuevamente a nuestro diplomado en creación y producción de contenido con énfasis en entretenimiento digital. Vamos a estar dando inicio para el próximo 30 de mayo. Las personas que asistan al diplomado, discúlpenme, las personas que asistieron al webinar van a tener un descuento especial del 36% en su matrícula para que puedan ingresar. La universidad les ofrece una financiación directa, 0% de interés. Nosotros mañana nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para poderles aportar como toda la información correspondiente y poderlos orientar en el proceso de la matrícula. Camilo está alzando la mano. Bejarano está alzando la mano. Camilo Bejarano. Profe, qué pena, yo me despido ya, que tengo que acá llevar a mi hijo. Entonces, los dejo ahí para que hagan las preguntas del diplomado, ¿les parece? Vale. Claro Bueno, que sí, querido. muchas gracias. Es que no sé si incluso lo de Camilo fue como que se activó por error. Sí, tal vez de pronto sí, profesor. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Redes profesor. sociales, mi Mi futbolera. Las redes sociales, bueno, ya las compartió Freddy, no sé si hablas de las mías. Las mías son, venga, lo pongo acá en el chat. Me puedes encontrar en varias plataformas, ya les digo en cuáles. Me puedes encontrar en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Dr. Karam 8K. DR, Karam, cada kilo, M al final, 8K. Karam porque es mi apellido, porque soy doctor, y 8K porque hablamos de 8 rasgos distintivos que en el marco de mi tesis doctoral encontré alrededor de videojuegos. Así que ahí los espero a todos en las redes. De hecho, por ahí en una hora más o menos estaré también. Me podrán ver en una nueva transmisión en Twitch y en YouTube, en Facebook y en Kik. Es de manera simultánea. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a la U de Cataluña. Con mucho gusto esperamos poder contar con la participación de cada uno de ustedes para el diplomado. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Un gusto para todos.